La Sagrada Familia de Barcelona. El templo expiatorio de la Sagrada Familia, cuya construcción comenzó en 1882, es hoy en día uno de los signos de identidad de Barcelona, reconocido mundialmente y visitado por millones de personas. La parte construida por Gaudí fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. Gaudí heredó su construcción a finales de 1883 y pretendía crear el templo perfecto, donde presentar la vida de Jesús y la historia de la fe. La Sagrada Familia es una de las obras más admiradas de Gaudí en todo el mundo. Se trata del proyecto más complejo y singular de todo lo que Gaudí emprendió a lo largo de su carrera profesional y al que dedicó 43 años de su vida. Una inmensa basílica que se espera esté concluida en el año 2026, año en el que se conmemora el 100 aniversario de la muerte de Gaudí. Será la basílica más alta del mundo y lleva en construcción desde 1882. La idea de construir un templo dedicado a la Sagrada Familia partió del sacerdote y librero Josep María Bocabella, quien fundó en 1866 la Asociación Espiritual de Devotos de San José, a fin de recaudar los fondos necesarios para la construcción de la basílica expiatoria. La asociación compró por 172.000 pesetas una parcela de terreno de 2.800 metros cuadrados. Estaba cerca del Camp de Labra, en San Martín de Provençal. Entonces el municipio aún no estaba anexionado a Barcelona. El solar era más grande que una manzana del Eixample, porque aquí Ildefons Cerdà había planeado un hipódromo que nunca llegó a construir. Francisco de Paula del Villar, arquitecto diocesano, fue elegido con un proyecto neogótico. La primera piedra se colocó el 29 de marzo de 1872, día de San José. José María Urquiñaona, obispo de Barcelona, ofició la ceremonia y allí estaba Antonio Gaudí como colaborador del arquitecto. En 1883 Villar concluyó la cripta, pero abandonó el proyecto por sus diferencias con Bocabella. Su asesor, el arquitecto Joan Martorell, continuó con las obras por unos meses porque ese mismo año Gaudí, con 31 años, se hizo cargo del proyecto. Su nuevo proyecto era mucho más ambicioso que el propuesto por su antecesor Francisco de Paula del Villar y contemplaba la construcción de un templo de estilo naturalista con una planta de cruz latina, con 5 naves centrales, crucero de 3 naves, ábside con 7 capillas, deambulatorio exterior, 3 fachadas y 18 columnas. 2 años después ya se había acabado la fachada del ábside. En 1892 se empezaron los cimientos de la fachada del Nacimiento y en 1899 se concluyó el portal del Rosario. A partir de 1914, Antonio Gaudí dejó de realizar obras civiles y se centró única y exclusivamente en la construcción del templo, viviendo incluso dentro de él. Después de la realización de la cripta y el ábside, todavía en estilo neogótico, el resto del templo lo concibió en un estilo orgánico imitando a formas de la naturaleza. En 1921 se puso la primera piedra de la basílica. Gaudí iba definiendo el proyecto a base de maquetas a escala 1:10-1:25. Sabía que no terminaría el templo y necesitaba dejar claro el proyecto a sus sucesores. En vida de Gaudí se acabaron la cripta, el ábside y la fachada del Nacimiento. El 10 de junio de 1926, cuando Gaudí iba a rezar a la iglesia de San Felipe Neri, en la Gran Vía, entre las calles Bailén y Girona, fue atropellado por un tranvía. Los transeúntes que lo atendieron, creyéndose que era un mendigo, lo llevaron al hospital de la Santa Creu, el hospital de los pobres. Al reconocerlo, lo quisieron cambiar de hospital, pero Gaudí no quiso. A los 3 días falleció. Su entierro fue multitudinario.
Una gran comitiva lo acompañó desde el hospital a la basílica. Sus restos fueron depositados en la capilla del templo al que él se había dedicado en cuerpo y alma. Las piedras para la construcción del templo se extrajeron al principio de las canteras de Montjuïc, pero posteriormente llegaron de 228 canteras más, de Cantabria, de Galicia, de Francia e Inglaterra. Aunque actualmente el proceso de edificación no se hace in situ, sino a 82 kilómetros de Barcelona, en el núcleo de La Galera, en el término municipal de Gaiga. 2 días después del lanzamiento nacional, un grupo de exaltados incendió la cripta donde se encontraba el taller y destruye todos los planos y maquetas que Antonio Gaudí había dejado para que otros pudieran culminar su obra. Esta información no se recuperó en su totalidad, por lo que nunca veremos completamente lo que el arquitecto había imaginado. La guerra civil paralizó las obras durante algunos años. A partir de la reconstrucción de los restos de las maquetas, fueron recomponiendo la estructura ideada por Gaudí. En 1944 se reanudará bajo la dirección de sus colaboradores, Francisco de Paula Quintana, y le seguirán Isidre Puig y Boada y Luis Bonet y Gary, hasta 1983. Desde entonces, Francesc Colomet y Blanc, Jordi Bonet y Armengol, y en la actualidad el arquitecto Jordi Faul i Oller, quien dirige las obras desde el año 2012. De las esculturas se encargó, entre otros, Jaume Busquets hasta 1958, y después se encargaron Jaume Casas, Francesc Fajulla y Joan Matamala. En 1986, Josep María Subirats y Essuto Soto en la fachada de la Pasión. La cripta. Siguiendo el orden cronológico de las obras, empezaremos por la cripta, comenzada en 1882 según el proyecto de Francisco de Paula del Villar. Al hacerse cargo Gaudí de las obras, el 3 de noviembre de 1883, transformó los pilares añadiéndole capiteles con motivos naturalistas. También elevó la bóveda y rodeó la cripta de un foso para tener iluminación y ventilaciones directas. Por otro lado, trasladó el altar mayor al lugar previsto para la escalera principal, dejando libre el centro del crucero, situando en su lugar 2 escaleras de caracol en los laterales. Las obras de la cripta se prolongarían hasta 1891. La cripta, durante esa época, fue a la vez despacho, taller y dormitorio del arquitecto. Situada a 10 metros de profundidad respecto al nivel de la calle, la cripta tiene forma semicircular y el deambulatorio se compone de 7 capillas dedicadas a la Sagrada Familia de Jesús. Las bóvedas de la cripta son de estilo gótico, en un total de 22. La bóveda central es la más alta y sobresale en el piso superior 2 metros sobre el suelo a la altura del presbiterio, donde unos ventanales permiten ver la cripta desde arriba y aportan luz al espacio interior. El 19 de abril de 2011 se declaró un incendio en la cripta causado por un asistente habitual a la parroquia, que destruyó prácticamente la totalidad de la sacristía. Si bien los daños fueron cuantiosos, no se vieron afectados ninguno de los elementos de valor histórico, como las vidrieras originales de Gaudí. Los más de 1.500 turistas que estaban en ese momento visitando el templo fueron desalojados por las autoridades, si bien se restablecieron la normalidad poco más tarde. La policía detuvo en pocos minutos al causante del incendio. En esta cripta, entre otros, está enterrado Antonio Gaudí y el fundador del templo, Josep María Bocabella. La fachada del nacimiento. En el año 1892 se comenzó con la fachada del nacimiento, que al estar dedicada al nacimiento de Jesús, presenta una decoración exultante donde todos los elementos son evocadores de la vida. Orientada al levante, recibe el sol del amanecer, lo que refuerza la idea de vida y alegría vinculada al nacimiento, en contraposición con la fachada de la Pasión, que representa la muerte de Cristo y recibe por tanto la luz del ocaso.
La fachada está dividida en pórticos dedicados a las virtudes teologales y culmina con las torres del campanario. El portal de la Fe está dedicado a la Virgen María. Se perciben las siguientes escenas: la Inmaculada Concepción, en que aparece la Virgen sobre una lámpara de 3 brazos, en referencia a la Santísima Trinidad, la Visitación, la presentación de Jesús en el templo, Jesús trabajando en el carpintero y Jesús predicando en el templo. El 30 de noviembre de 1925 se acabó la construcción del primer campanario de la fachada y en 1930 se concluyó la fachada Nacimiento, el portal de la Fe y el ciprés central. Tras la muerte de Gaudí, su discípulo Domènec Sugrañés tomó el relevo de la construcción hasta 1938, finalizando las 3 torres que quedaban de la fachada. La fachada de la Pasión. En el año 1956 se empezó a construir la fachada de la Pasión, según los dibujos y explicaciones que había dejado Gaudí. Las torres se acabaron en 1976 y desde entonces se trabajó en la decoración escultórica, que se dio por finalizada en el 2018 con la estrenación de la Cruz Triunfal y el grupo del sepulcro vacío. Dedicada a la Pasión de Jesús, pretende reflejar el sufrimiento de Cristo en su crucifixión. Orientada al poniente, la fachada está sostenida por 6 grandes columnas inclinadas que semejan troncos de secuoya, sobre las que se emplaza el gran frontón piramidal construido por 18 columnas en forma de hueso rematado por una gran cruz. La fachada de la Pasión tiene 3 portales igualmente, dedicados a la fe, esperanza y caridad, donde destacan las puertas de bronce creadas por Josep María Subirats. El portal central tiene 2 puertas dedicadas al Evangelio, con los textos evangélicos que narran los últimos días de Jesús. Frente a las puertas del Evangelio se sitúa la columna de la flagelación, que sustituye la cruz inicialmente vista por Gaudí. Tiene 5 metros de altura y está realizada en mármol travertino. El nivel inferior contiene las escenas de la última noche de Jesús antes de la crucifixión. La última cena presenta a Jesús con los 12 apóstoles en el momento en que Judas le traicionará. Al lado del beso de Judas se halla un cuadrado mágico de 16 cifras que, sumando 4 de ellas en cualquier sentido, siempre da 33, la edad de Cristo al morir. Se pueden hacer 310 combinaciones distintas. Por otro lado, a sumar las 2 únicas cifras que están repetidas, el 10 y el 14, da 48, el mismo número que la palabra INRI, que al sumar su equivalencia en sus letras en los números según el alfabeto latino, por ejemplo, la A, el 1, B, 2, etc. La negación de Pedro contiene 3 figuras de mujer que representan las 3 voces de Pedro negó a Jesús, junto a un gallo que anuncia la salida del sol. El apóstol está envuelto en una sábana como símbolo de su cobardía. En el nivel medio se representa el Calvario de Jesús. Aparece en primer lugar las 3 Marías y Simón de Cirene, rodeado por la Virgen, María Magdalena y María de Cleofás. La Verónica muestra el rostro de Jesús marcado en negativo en la tela de la mujer que le limpió el sudor. La figura de Verónica no tiene rostro para no interferir con la imagen de Jesús. Aquí Subirats hace un homenaje a Gaudí, dándole su fisonomía a la figura del evangelista situado a la izquierda. En el nivel superior figura la muerte y el entierro de Jesús. La crucifixión es la escena principal del pórtico, con Jesús colgado en la cruz, que es de 4 brazos como típicamente gaudinianas, apareciendo de nuevo las 3 Marías y San Juan. Por encima de este portal se sitúa un frontón formado por un conjunto de 18 columnas sobre el que se sitúa una cornisa de prismas hexagonales con un crismón en su parte central con la inscripción Jesus Nazarenus Rex Ludaerum, como indica el acrónimo INRI, significa Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. La columnata y el cimacio con el crispón se terminaron en el 2016. En la parte central figura una gran cruz para rematar el frontón,
de 7,5 metros de altura y 4,25 de envergadura, realizada en piedra tesada de 18 toneladas y fue colocada el 2 de julio de 2018. La fachada de la Gloria. La fachada de la Gloria será la más grande y monumental. Es la fachada principal y la que da acceso a la nave central. Las obras comenzaron en el 2002. Dedicada a la gloria celestial de Jesús, representa el camino ascensional a Dios, la muerte, el juicio final y la gloria, así como el infierno, para todo aquel que se aparte del dictado de Dios. Para acceder al pórtico de la gloria habrá una gran escalinata con una terraza. La escalinata creará un paso subterráneo en la calle Mallorca, que representaría el infierno y el vicio. El pórtico tendrá 7 grandes columnas dedicadas a los 7 dones del Espíritu Santo. En sus bases aparecerán los 7 pecados capitales y en los capiteles las 7 virtudes. La fachada se completará con unas grandes nubes iluminadas que contendrán en grandes letras el credo niceno. Las torres, situadas sobre 16 grandes linternas de forma hiperboloide y acabadas en cono, dispuestas en orden ascendente, siendo las 7 inferiores que representarán los días de la creación y las 9 superiores las jerarquías angélicas. Las torres serán las más altas de las 3 fachadas y estarán dedicadas a San Pedro, San Pablo, San Andrés y Santiago el Mayor. Asimismo, entre el 2008 y 2012 se instalaron las puertas de la fachada de la Gloria, realizadas en bronce por Subirás, con la ayuda del escultor Bruno Gallard, con las inscripciones del Padre Nuestro. Actualmente esta fachada y sobre todo la escalinata con la terraza se encuentran en litigio, dadas las discrepancias existentes entre los vecinos de la calle Mallorca, la Junta Constructiva y el Ayuntamiento de Barcelona. Los responsables de la construcción apostillan que en el proyecto original el voladizo anterior a las escaleras debería tener 10 metros de largo y la Junta además propone una zona ajardinada anexa que llegaría hasta la avenida Diagonal, con lo que habría que expropiar varias manzanas afectando a unos 3.000 vecinos. A diferencia de los vecinos que dicen que en los documentos estudiados se habla de 5 metros y que no interferiría para nada con las viviendas de la calle Mallorca. Así las cosas, creo que esta parte de la Sagrada Familia sufrirá retrasos. Las torres. Gaudí proyectó un templo de gran verticalidad para que fuese visible desde cualquier punto de Barcelona y destacase sobre el resto de los edificios. Para ello dotó la Sagrada Familia de 18 torres, estando dedicadas a importantes personajes de la Biblia. Así se refleja en sus dimensiones. 12 de ellas representan a los apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a la Virgen María y la más alta de todas Jesucristo, que estaría rematada por una cruz que alcanzaría los 172 metros de altura. Cuando esté terminada, la Sagrada Familia será la construcción más alta de Barcelona y la iglesia más alta del mundo. Las torres son de perfil parabólico y actúan de campanario y contendrán un total de 84 campanas, comunes y tubulares. En la fachada del Nacimiento, campanas tubulares de percusión. En la fachada de la Pasión, campanas tubulares de órgano resonante. Y en la de la Gloria, campanas afinadas con las notas Mi, Sol y Do. Y tienen distintas soluciones según su tipología. Las torres de los apóstoles están rematadas por pináculos de mosaico veneciano policromado con escudos con la cruz y las esferas blancas que simbolizan la mitra episcopal. También figuran el anillo y el báculo episcopales, así como la letra inicial de cada apóstol. Las torres de los evangelistas estarán rematadas por las figuras alegóricas que los representan en la iconografía cristiana. Estas torres tendrán 2 focos cada una de noche que iluminarán la calle y la torre de Jesús. La torre de María se sitúa sobre el ábside y está rematada por una gran estrella de 12 puntas que simbolizará la estrella de la mañana. Por último, la torre de Jesús está conectada mediante 4 puentes con la torre de los evangelistas y estará rematada por una gran cruz de 6 brazos de 13,5 metros. Cada uno de los brazos de la cruz tendrá potentes haces de luz
que serán visibles a grandes distancias en rememoración del pasaje bíblico que define a Jesús como yo soy la luz del mundo. La Torre de Jesús comenzó a construirse en el 2015 y las restantes en el 2016, tras preparar la base de la misma sobre la nave central del templo. El exterior. En el exterior destaca el claustro, que rodea casi todo el perímetro del templo, solo interrumpido en la fachada de la gloria, por lo que tiene forma de U. Lo hizo así para aislar el templo del exterior, tanto a nivel acústico como climático, y favorecer el tránsito en procesión. Como el resto del proyecto se encuentra a 4 metros sobre el nivel del suelo y su longitud total será de 240 metros. El muro exterior del claustro está compuesto por ventanas, todas ellas terminarán en un frontón. En las intersecciones del claustro con las fachadas, Gaudí proyectó unos portales dedicados a la Virgen. El interior. Gaudí evolucionó de su primer proyecto neogótico hacia un estilo inspirado en las formas de la naturaleza. Para librarse de los contrafuertes góticos ideó el uso de columnas en forma de tronco de árbol que permiten descargar el peso de las cubiertas directamente en el suelo. Solución práctica a la vez que estética, ya que convierte el interior de las naves del templo en un espacio orgánico que semeja un bosque. En 1987 se inició la cimentación de las naves y en 1997 se completaron las bóvedas laterales y se empezó la central, finalizando en el año 2010. El templo tiene planta de cruz latina con 5 naves de 90 metros de longitud y crucero de 3 naves de 60 metros. La altura es de 45 metros en la bóveda de la nave central y 30 en los laterales, mientras que las del crucero llegan a 60 metros. Todas las medidas son múltiplos de 7,5 metros, que para él era la medida del árbol hombre. El templo contiene un total de 36 columnas que oscilan entre 10, 11 y 22,20 metros de altura. 6 en las naves laterales, 8 en la central, 10 en las torres de los evangelistas y 12 en la torre de Jesús. Las columnas más largas y más gruesas están hechas de una roca volcánica muy dura llamada porfido rojo. Estas columnas soportan las 5 torres centrales. Las columnas más pequeñas y oscuras están hechas de basalto. Las columnas de granito dejan entrar la luz y soportan las columnas exteriores de la basílica. Las columnas más pequeñas sostienen el coro y están detrás del crucero y delante del altar. Tienen forma helicoidal, de doble giro, semejante al crecimiento de algunos árboles o arbustos. Estas columnas se bifurcan a la altura del capitel, de forma elipsoide, y vuelven a ramificar a mayor altura, por lo que ciertamente semejan árboles. El ábside posterior al altar se encuentra dentro de la cripta y consta de 7 capillas y por ambos lados encontramos hermosas escaleras. En el medio del altar, en un trono del cielo, está el baldaquino colgante con Jesús en la cruz. Hay que destacar que Jesús mira hacia arriba, aunque es más frecuente que Jesús mire hacia abajo o hacia los lados. Esto no es casualidad, Jesús está mirando hacia arriba pidiendo el apoyo de Dios. El altar mayor es de un bloque de pórfido procedente de Irán y está flanqueado por 2 grandes columnas dedicadas a San Pedro y a San Pablo. El resto de las paredes del ábside tienen vitrales. Con la luz del sol, los vitrales dan un efecto de color impresionante en el interior de la Sagrada Familia. Detrás del altar están los tubos del órgano, que son enormes y producen un sonido muy hermoso por dentro. El órgano consta de 2 cuerpos que suman 1492 tubos y de 3 teclados, 2 de ellos manuales y el tercero de pedal. Tiene 26 tipos de sonidos diferentes y en sus entrañas hay ordenadores que memorizan combinaciones de registros y sonidos para que el órgano pueda sonar solo, sin necesidad de un organista. Los ventanales del interior del templo están recubiertos de vidrieras, diseñadas por el catalán Joan Vilagrau y su discípulo Jordi Monet.
entre 1999 y 2016 y siguen las directrices que dejó varios escritos explicando Gaudí cómo deberían estar dispuestas, utilizando técnicas tradicionales de engarzar el vidrio entre varillas de plomo, lo que le permite jugar con las formas y colores, como los azules, que iluminan las naves de Levante con el amanecer y el nacimiento de la vida, y los cálidos rojos del lado de poniente. Las vidrieras más claras se encuentran en la parte más alta, para que entre la luz e ilumine los mosaicos y los dorados de la bóveda que caracterizan a las naves. En cambio, las figuraciones y los textos de las vidrieras se encuentran en la zona más baja, para que queden más visibles a los visitantes y las puedan leer o visualizar mejor. Las naves laterales contienen cantorías para los coros. A continuación, dediquemos un tiempo a la contemplación de la belleza de las naves. En el año 2010 se acabó de cubrir el interior del templo, hecho que permitió su dedicación como basílica por el Papa Benedicto XVI el 7 de noviembre de ese mismo año. Como todos los templos expiatorios, las fuentes de ingresos de la Sagrada Familia solo pueden ser de donativos y aportaciones personales. Gracias a estos ingresos, que estimados en 50 millones de euros, de los que aproximadamente 4 o 5 millones de visitas son anuales, y a los avances tecnológicos en temas relacionados con la construcción, es posible que la obra pueda llegar a terminarse en el plazo establecido. La Sagrada Familia lleva en construcción 136 años, ajena al control del Ayuntamiento de Barcelona y a la de Generalitat, que no han tomado medida alguna para fiscalizar unas obras de enorme impacto en el barrio y en toda la ciudad. Por no tener, el edificio más icónico de Barcelona no tiene licencia de obra municipal. El templo tampoco consta del registro de la propiedad, donde solo figura como un enorme solar vacío propiedad de la diócesis de Barcelona desde 1995. Después de más de un siglo de irregularidades, en noviembre del 2016 la Junta Constructora del Templo y el Ayuntamiento iniciaron negociaciones para regularizar la edificación y el pago de licencias con un plan especial urbanístico que se anunciaba para finales de 2018. Hasta entonces las obras proseguirán sin control. Como mencionamos antes, las previsiones son finalizar toda la construcción en el 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Un momento que se acontece muy emotivo para los catalanes y devotos. Este hecho tiene mayor relevancia si se obtiene la declaración de Gaudí como santo de la Iglesia Católica, una propuesta iniciada en el año 2000 por la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí.